Encontró a una bebé apache entre los restos de una masacre. Al protegerla, su propia familia la echó. Sola en el desierto, casi muere, hasta que fue salvada por aquellos que aprendió a amar como su verdadero pueblo. El aire de octubre olía a ceniza y sangre cuando Eloísa Navarro caminó entre los restos humeantes del pequeño campamento. El viento del desierto arrastraba consigo el aroma amargo del sagebrush quemado y el metal caliente de las armas abandonadas. Sus botas de cuero crujían sobre la tierra endurecida, manchada de rojo oscuro que ya comenzaba a absorber el sol implacable del norte de Nuevo México. «No deberías estar aquí, mija», murmuró entre dientes, repitiendo las palabras que su hermana Esperanza le había gritado esa mañana. «Los apaches son demonios y los muertos traen mala suerte, pero algo más fuerte que el miedo la había traído hasta este lugar. Tal vez la curiosidad o quizás esa inquietud que siempre la había distinguido de las demás mujeres de su familia». A los 24 años, Eloísa ya había rechazado 3 propuestas de matrimonio, prefiriendo ayudar a su padre con el ganado antes que atarse a una cocina y a los rezos del rosario vespertino. El ataque había ocurrido 2 días antes. Los soldados estadounidenses habían llegado como una tormenta, dejando atrás un silencio antinatural que se extendía hasta las montañas Sangre de Cristo en el horizonte. Eloísa se detuvo junto a una tienda de campaña medio derribada, donde los postes de madera asomaban como huesos quebrados. Fue entonces cuando lo escuchó, un llanto débil, casi perdido, entre el susurro del viento. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía hacer eco en el valle vacío. El sonido volvió a repetirse. Apenas un gemido que podría haber confundido con el maullido de un gato salvaje. Siguió el sonido hasta encontrar un montículo de mantas tejidas a mano, manchadas de tierra y sangre seca. Con manos temblorosas, apartó las telas. Allí, envuelta en un rebozo de colores desteñidos, había una niña que no podía tener más de 3 meses. Su piel era del color del cobre pulido y sus pequeños puños se agitaban débilmente mientras lloraba con una voz que se desvanecía por el hambre y la sed. «Dios mío santísimo», susurró Eloísa y sin pensarlo levantó a la pequeña entre sus brazos. La bebé se calmó inmediatamente, como si reconociera el calor de un cuerpo humano después de días de soledad. Sus ojitos negros se abrieron y miraron directamente a Eloísa, con una intensidad que le cortó la respiración. En ese momento, algo se rompió y se recompuso dentro de su pecho. Era como si toda su vida hubiera estado esperando ese instante. Ya, pequeñita», murmuró en voz baja, meciendo a la niña contra su pecho. «Ya pasó todo». El viaje de regreso al rancho familiar se hizo eterno. Eloísa había dado de beber a la bebé agua de su cantimplora, usando su propio pañuelo como trapo, y la niña había respondido con una fuerza sorprendente. Durante el camino, mientras su yegua trotaba lentamente por el sendero polvoriento, Eloísa le había puesto un nombre: Naalín, que había escuchado una vez a una mujer pueblo en el mercado de Santa Fe, y que significaba la que es querida. El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando llegó a la casa familiar, una construcción de adobe de 2 pisos con vigas de madera expuesta y un porche que daba al valle. Las luces amarillas de las ventanas prometían calor y comida, pero Eloísa sintió que su estómago se contraía por la ansiedad. Su hermana Esperanza salió a recibirla, secándose las manos en el delantal. «¿Dónde andabas? Papá está furioso porque no ayudaste con él». Se detuvo cuando vio el bulto que Eloísa cargaba entre los brazos. «¿Qué es eso?» «Es una niña», respondió Eloísa, descendiendo de la yegua con cuidado. «La encontré en el campamento. Estaba sola». Esperanza dio un paso atrás, llevándose las manos al pecho. «¿Una apache? ¿Trajiste una apache a nuestra casa?» «Es una bebé, Esperanza, solo una bebé».
«Papá, ven acá inmediatamente», gritó su hermana hacia la casa. Patricio Navarro apareció en el porche, un hombre de 60 años con barba gris y manos endurecidas por décadas de trabajo. Sus ojos, del mismo color miel que los de Eloísa, se endurecieron cuando vio lo que su hija cargaba. «Devuélvela donde la encontraste», dijo sin preámbulos. «Papá, está desnutrida. Va a morir si...» «Que muera», interrumpió él bajando los escalones. «No es asunto nuestro». Eloísa sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. ¿Desde cuándo dejar morir a un bebé es cristiano? Desde que esos salvajes mataron a tu madre. El silencio cayó como una losa entre ellos. La madre de Eloísa había muerto en un ataque apache 5 años atrás, cuando regresaba del pueblo con provisiones. Era una herida que nunca había sanado completamente en el corazón de Patricio. «Esta niña no mató a nadie», dijo Eloísa con voz firme. «Ni siquiera sabe hablar. Su sangre es maldita. Deshacete de ella o busca otro techo donde dormir». La amenaza flotó en el aire como humo acre. Esperanza se acercó a su hermana con los ojos brillantes de lágrimas. «Por favor, Eloísa, hazle caso. No vale la pena perder todo por una extraña». Pero Eloísa ya había tomado su decisión. Miró a su padre a los mismos ojos que había heredado de él, y vio en ellos un dolor tan profundo que por un momento sintió pena en lugar de rabia. «Entonces buscaré otro techo», dijo en voz baja. Esa noche preparó sus pocas pertenencias mientras Nalín dormía en una caja de madera que había convertido en cuna improvisada. El padre Francisco había venido a intentar disuadirla, citando escrituras sobre la obediencia y los peligros de desafiar la voluntad divina. Pero Eloísa había dejado de escucharlo después de la primera frase. «Esta niña es un regalo de Dios», le había dicho. «Si ustedes no pueden verlo, el problema no es mío». La mañana en que partió del rancho, el cielo era de un azul tan pálido que parecía desteñido por el calor. Eloísa había cargado en su mula apenas lo esencial: agua, algo de carne seca, tortillas envueltas en trapos y una manta extra para Nalín. Su padre no había salido a despedirla, pero había visto su silueta tras la cortina de la ventana de su cuarto. El desierto se extendía ante ella como un mar de arena y piedra, interrumpido solo por los esqueletos de yuca y los arbustos espinosos que se aferraban a la vida con una tenacidad admirable. El aire olía a creosota y tierra seca, y el calor comenzaba a formarse en ondas sobre el horizonte. Nalín viajaba atada a su pecho con un rebozo, durmiendo la mayor parte del tiempo con la confianza absoluta de quien nunca ha conocido el abandono. De vez en cuando abría sus ojitos y miraba el mundo con curiosidad, como si fuera un libro fascinante escrito en un idioma que estaba aprendiendo. El primer día fue soportable. Eloísa conocía los senderos que llevaban hacia el este, donde había oído hablar de una misión franciscana que quizás las acogería. El agua duró más de lo esperado, porque racionó sus propias porciones para asegurar que Nalín no pasara sed. El segundo día, la mula comenzó a cojear. Una piedra se había alojado entre los cascos, y aunque Eloísa logró extraerla, el animal ya no podía mantener el ritmo anterior. El avance se volvió lento y doloroso, mientras el sol del mediodía caía sobre ellas como un martillo incandescente. Fue en el tercer día cuando Eloísa comprendió que había cometido un error de cálculo terrible. El agua se había agotado esa mañana, y la misión que buscaba no aparecía por ningún lado. El paisaje se había vuelto cada vez más árido, una sucesión interminable de mesas rocosas y cañones que se perdían en la distancia. Nalín había comenzado a llorar con más frecuencia, un sonido débil pero persistente que partía el corazón de Eloísa. La niña necesitaba leche, agua, comida apropiada para su edad.
Eloísa había intentado darle tortilla masticada mezclada con su propia saliva, pero era evidente que no era suficiente. «Perdóname, pequeñita», susurraba una y otra vez, mientras la mecía bajo la sombra escasa de un mezquite. «Perdóname por ser tan tonta». La culpa la consumía tanto como la sed. Había pensado que su amor sería suficiente, que de alguna manera encontraría la manera de cuidar a Nalin sin ayuda de nadie. Pero el desierto no perdonaba el romanticismo ni las buenas intenciones. Al cuarto día, la mula se negó a levantarse. Eloísa la encontró en la mañana, respirando con dificultad, con los ojos vidriosos. Era evidente que el animal no sobreviviría mucho más tiempo. Con lágrimas en los ojos, Eloísa tomó lo poco que podía cargar y emprendió el camino a pie, con Nalin en brazos. El sol la golpeaba sin piedad. Sus labios se habían agrietado y sangrado, y comenzaba a sentir esa extraña ligereza en la cabeza que era el primer síntoma del agotamiento extremo. Pero lo que más la aterrorizaba era ver cómo Nalin se debilitaba hora tras hora. La niña ya casi no lloraba, solo emitía gemidos ocasionales que sonaban como un último adiós. «No te voy a dejar», le prometía con voz ronca. «Te lo prometo, Nalin, no te voy a dejar». El quinto día, Eloísa despertó sin recordar haberse quedado dormida. Estaba tendida bajo un arbusto de artemisa, con Nalin pegada a su pecho. La niña respiraba, pero apenas. Sus pequeños labios se habían puesto morados, y su piel ardía por la fiebre. Eloísa intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. El mundo giraba a su alrededor como un trompo desquiciado, y la luz del sol le lastimaba los ojos incluso bajo la sombra. Se dio cuenta, con una claridad terrible, de que iban a morir allí. «Lo siento», murmuró acariciando la mejilla de Nalin. «Lo siento mucho, mi amor». Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos aproximándose. Al principio pensó que era un delirio, una última crueldad de su mente agonizante. Pero el sonido se hizo más claro, acompañado de voces humanas que hablaban en un idioma que no entendía. Eloísa levantó la cabeza con esfuerzo sobrehumano y vio una imagen que la llenó de terror y esperanza a la vez. 5 jinetes se acercaban hacia ella, montando caballos pintos. Vestían taparrabos de cuero y tenían el pelo negro trenzado con plumas y cuentas. Sus rostros estaban pintados con líneas rojas y blancas y llevaban arcos y flechas. Apaches. Uno de ellos desmontó y se acercó lentamente. Era joven, quizás de la edad de Eloísa, con músculos definidos por años de vida en el desierto. Su rostro estaba pintado de negro alrededor de los ojos, lo que ella no sabía que era la marca del luto entre su pueblo. El hombre se detuvo a unos pasos de distancia y la observó con atención, como si fuera un animal herido que podría atacar en cualquier momento. Luego sus ojos se posaron en Nalin y su expresión cambió completamente. Dijo algo en su lengua y los otros hombres respondieron con exclamaciones de sorpresa. El joven se acercó más y Eloísa instintivamente apretó a la niña contra su pecho. «No», susurró con voz quebrada. «Por favor, no». Pero el apache no la estaba amenazando. Se arrodilló junto a ella y extendió los brazos, no hacia Eloísa, sino hacia Nalin. Sus ojos, negros como obsidiana, se habían llenado de lágrimas. Habló de nuevo, esta vez con voz suave, casi como un arrullo. Y aunque Eloísa no entendía las palabras, algo en su tono la tranquilizó. El hombre no era un enemigo, era alguien que también amaba a esa niña. Con manos temblorosas, Eloísa permitió que tomara a Nalin. El apache la levantó con una delicadeza infinita, examinando su rostro bajo la luz dorada del atardecer. Luego la acercó a su pecho y murmuró lo que sonaba como una oración o un lamento. Otro de los jinetes se acercó con una calabaza llena de agua.
El joven apache mojó sus dedos y dejó que unas gotas cayeran entre los labios resecos de Nalin. La niña reaccionó inmediatamente, abriendo la boca como un polluelo hambriento. Después fue el turno de Eloísa. El agua era lo más delicioso que había probado en su vida, aunque sabía a cuero y hierbas extrañas. Bebió lentamente, siguiendo las indicaciones gestuales del apache, hasta que sintió que la vida regresaba a su cuerpo como una corriente cálida. «Gracias», murmuró, y aunque sabía que no la entendería, el joven asintió como si hubiera comprendido perfectamente. Se llamaba Taku. Aprendería después. Y la niña que Eloísa había rescatado era su sobrina, la hija de su hermana mayor, que había desaparecido durante el ataque al campamento. Pensaban que había muerto y habían estado de luto durante días. Ahora, por un milagro que ninguno de ellos podía explicar, la pequeña Nalin había regresado a casa. Y la mujer blanca que la había salvado, bueno, eso era algo que el Consejo de Ancianos tendría que decidir. El campamento apache se escondía en un cañón protegido por paredes de piedra rojiza que se alzaban hacia el cielo como catedrales naturales. Era un lugar que no aparecía en ningún mapa militar, una cicatriz secreta en la tierra donde el pueblo de Taku había aprendido a vivir como fantasmas. Eloísa llegó allí montando detrás de uno de los guerreros, con Nalin envuelta en mantas nuevas que olían a humo de pino y hierbas medicinales. La niña había mejorado notablemente después de que las mujeres del clan la alimentaran con una mezcla de raíces molidas y leche de cabra. El campamento era más grande de lo que Eloísa había imaginado. Docenas de wickiups, las tradicionales chozas cónicas hechas de ramas y pieles, se distribuían por el suelo del cañón como hongos después de la lluvia. Fuegos pequeños humeaban frente a cada morada, y el aire se llenaba del aroma de carne asada, tabaco silvestre y las hierbas que las mujeres usaban para curtir el cuero. Los habitantes salieron a observar la llegada del grupo. Eloísa sintió docenas de pares de ojos clavados en ella, algunos curiosos, otros hostiles, la mayoría simplemente cautelosos. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, asomando apenas las cabezas para mirar a la extraña mujer blanca que había llegado con los guerreros. Una anciana se acercó caminando con la ayuda de un bastón tallado. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. Habló con Taku en su lengua, y por el tono era evidente que estaba haciendo preguntas importantes. Taku respondió señalando hacia Nalin, quien dormía pacíficamente en los brazos de Eloísa. La anciana se acercó más y apartó suavemente la manta que cubría el rostro de la bebé. Su expresión se transformó completamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Grandmother recognizes her», dijo Taku en un inglés entrecortado, dirigiéndose a Eloísa. «She is daughter of Moon who runs. We thought she was dead». La anciana, que resultó ser la abuela de Nalin y la matriarca del clan, tomó a la niña en sus brazos arrugados. La meció suavemente mientras cantaba algo que sonaba como una canción de cuna antigua. Otras mujeres se acercaron, formando un círculo protector alrededor de la bebé encontrada. A Eloísa le asignaron un wickiup pequeño en el borde del campamento, lo suficientemente cerca para no ser excluida, pero lo bastante lejos para que su presencia no incomodara a quienes aún desconfiaban de ella. La choza era sencilla pero acogedora, con pieles de búfalo en el suelo y una abertura en la parte superior para que escapara el humo del fuego. Los primeros días fueron un ejercicio constante de adaptación. Todo era diferente. La comida, el idioma, las costumbres, incluso la manera de entender el tiempo. Los apaches no vivían según el calendario gregoriano que Eloísa conocía, sino de acuerdo con los ciclos de la luna y las estaciones, marcando el tiempo por la migración de los animales y la floración de las plantas. Itzá,
una mujer de mediana edad con manos fuertes y una risa fácil, se convirtió en su guía no oficial. Había perdido a su propio hijo en el ataque del que Nalin había sobrevivido, y quizás por eso sentía cierta afinidad con Eloísa. Le enseñó a moler bellotas para hacer harina, a distinguir entre las plantas comestibles y las venenosas, y a reconocer las señales que anunciaban cambios en el clima. «You have soft hands», le dijo Itzá una mañana, mientras Eloísa luchaba por encender un fuego con sílex y yesca. «City hands, but they will learn». Y efectivamente, aprendieron. Las palmas de Eloísa se llenaron de callos y pequeñas cicatrices, testimonios de su educación en la vida del desierto. Aprendió a coser con tendones de venado, a trenzar cestas con fibras de yuca y a preparar pemmican, esa mezcla nutritiva de carne seca, grasa y bayas que podía durar meses sin echarse a perder. Pero lo más difícil no era el trabajo físico, sino navegar las complejas relaciones sociales del clan. Había quienes la veían como una curiosidad benévola, otros que la toleraban únicamente por haber salvado a Nalin, y algunos que la consideraban una amenaza potencial que debía ser vigilada constantemente. Nalnish, una mujer joven con ojos duros como pedernal, pertenecía claramente al último grupo. Era prima de Taku y había perdido a su esposo en el mismo ataque donde murió la hermana de él. Su dolor se había convertido en una rabia fría que dirigía especialmente hacia Eloísa. «She brings bad medicine», le escuchó murmurar una noche a otras mujeres. «White people are like vultures. First one comes, then many. Soon soldiers will follow». Eloísa fingió no entender, aunque cada día dominaba mejor el apache. Había descubierto que tenía facilidad para los idiomas, y la necesidad de comunicarse la había motivado a aprender con una velocidad que sorprendía incluso a Itzá. Taku era otra historia completamente diferente. El joven guerrero había asumido una especie de responsabilidad protectora hacia ella, pero mantenía una distancia respetuosa que a veces se sentía más como indiferencia. Eloísa solo lo veía durante las comidas comunales, y cuando venía a visitar a Nalin, que seguía considerando como su sobrina, aunque toda la tribu sabía que no había lazos de sangre. Una noche, mientras Eloísa trabajaba en reparar una canasta dañada bajo la luz de la luna, Taku se acercó a su wikiop. Se sentó en silencio durante un largo rato, simplemente observando sus manos mientras tejían las fibras con movimientos cada vez más seguros. «Why did you take her?», preguntó finalmente. Eloísa no levantó la vista de su trabajo. «She was alone. A baby shouldn't be alone. Your people killed her mother, your soldiers. I didn't kill anyone. But you are white, your father, your family. They hate us». Eloísa dejó de tejer y lo miró directamente a los ojos. «My father hates what he fears, and he fears what he doesn't understand. That doesn't mean I have to be igual que él». Taku frunció el ceño, procesando las palabras en español que ella había mezclado inconscientemente. «You speak our language now, and you speak Spanish? My family is from New Mexico. Before it was American, it was Mexican. Before it was Mexican, it was Spanish. And before the Spanish came, well, this was always your land, wasn't it?» Algo cambió en la expresión de Taku. Una tensión que Eloísa no había notado antes se relajó en sus hombros, y por primera vez desde que lo conocía, sonrió genuinamente. «You understand more than I thought. I'm trying to understand. It's all I can do». Esa conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Taku comenzó a buscar momentos para enseñarle cosas, como leer las huellas de diferentes animales, cómo predecir el clima observando el comportamiento de los pájaros, cómo moverse por el desierto sin dejar rastro. Era un maestro paciente pero exigente, y Eloísa se convirtió en una estudiante aplicada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
Eloísa sintió cómo su cuerpo se adaptaba al ritmo de vida del desierto. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba durante las horas frescas de la mañana, descansaba durante el calor del mediodía y volvía a la actividad cuando el sol comenzaba a descender. Nalín crecía sana y fuerte bajo el cuidado de toda la tribu. Ya gateaba y balbuceaba sus primeras palabras en apache, aunque seguía reconociendo a Eloísa como algo especial. Cuando la niña la veía, extendía sus bracitos y emitía un sonido que Eloísa había llegado a interpretar como su versión infantil de mamá. La abuela del clan, cuyo nombre era Goyaahue, había comenzado a referirse a Eloísa como la que trajo de vuelta a la perdida. Era un título que llevaba peso en la comunidad, una forma de reconocimiento que Eloísa no había esperado, pero que valoraba profundamente. Sin embargo, la tranquilidad de esos días estaba destinada a terminar. Una mañana de febrero, mientras Eloísa ayudaba a Itzá a recolectar raíces comestibles en las laderas del cañón, escucharon el sonido que todos temían. El toque de un cuerno de guerra que resonó entre las paredes de piedra como el grito de un animal agonizante. Soldados estadounidenses habían sido avistados acercándose al campamento. Y según los exploradores que trajeron la noticia, preguntaban específicamente por una mujer blanca que había secuestrado a una niña india. El campamento se transformó en un hormiguero de actividad frenética. En cuestión de minutos, las mujeres comenzaron a empacar las pertenencias más valiosas, mientras los guerreros se preparaban para una posible batalla o evacuación. Los niños, entrenados desde pequeños para estas emergencias, ayudaban en silencio o se mantenían quietos donde se les indicaba. Eloísa sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Había encontrado paz en este lugar. Había comenzado a sentir que pertenecía a algo más grande que sus propios miedos. Ahora, su presencia había puesto en peligro a toda la gente que había llegado a considerar familia. «Tengo que irme», le dijo a Itzá, quien empacaba medicinas en una bolsa de cuero. «Si me voy ahora, tal vez los soldados se marchen sin hacerles daño». Itzá la miró con una expresión que mezclaba cariño y exasperación. «Tú no entiendes nada, mujer blanca. Aquí nadie se va solo. Somos familia o no somos nada». Taku apareció en la entrada del Wikiop, vestido para la guerra con pintura fresca en el rostro y plumas de águila en el cabello. Llevaba su arco favorito y un carcaj lleno de flechas con puntas de obsidiana que él mismo había tallado. «The soldiers are half a day away», anunció. 30 men, 2 officers. They carry a white flag, but also guns. «Van a querer hablar», dijo Eloísa en apache, sorprendiéndose de lo natural que se sentía el idioma en su boca. «¿Puedo ir a encontrarme con ellos antes de que lleguen aquí?» «No». La voz de Taku fue firme como la piedra. «If they want to talk, they talk to all of us. You are part of this clan now. We don't abandon family». El consejo de ancianos se reunió bajo el sol del mediodía, formando un círculo solemne en el centro del campamento. Goyaahue, como matriarca, dirigía la discusión, pero todos tenían derecho a hablar. Eloísa se sentó en el borde del círculo, técnicamente incluida pero consciente de su posición precaria. Los argumentos volaron de un lado a otro como flechas. Algunos ancianos sostenían que entregar a Eloísa era la única manera de proteger al clan. Otros argumentaban que hacerlo sería una traición imperdonable a alguien que había demostrado su valor y lealtad. Un tercer grupo proponía simplemente evacuar el cañón y mudarse más al sur, donde los soldados no pudieran encontrarlos. Naalnish, la prima de Taku, que nunca había ocultado su desconfianza hacia Eloísa, se levantó para hablar. «She brought this danger to us», dijo con voz clara y fuerte. «Her people seek her, and they will not stop until they find her. How many of our children must die for one white woman?» Sus palabras resonaron entre los ancianos como piedras arrojadas a un estanque.
Eloísa sintió que su garganta se cerraba, porque sabía que Nal Nish tenía razón. Su presencia había puesto en peligro a gente inocente. Pero antes de que pudiera levantarse para ofrecerse voluntariamente a irse, Taku se puso de pie. «My cousin speaks from pain, not from wisdom», dijo, mirando directamente a Nal Nish. «Yes, soldiers come, but they have always come. They came before Eloísa arrived, and they will come after she leaves. The difference is that now we have someone among us who speaks their language, who understands their ways. She could help us negotiate, not as enemies, but as equals». Un murmullo de consideración recorrió el círculo. La idea de usar a Eloísa como mediadora no se le había ocurrido a nadie, pero tenía una lógica indiscutible. Goyawe levantó su bastón tallado, pidiendo silencio. «The one who brought back the lost child will speak for herself». Todos los ojos se volvieron hacia Eloísa. Durante un momento sintió el peso aplastante de la responsabilidad. Lo que dijera en los próximos minutos podría determinar no solo su propio destino, sino el de toda la comunidad que había llegado a amar. Se levantó lentamente, ordenando sus pensamientos en apache antes de hablar. «Cuando encontré a Nalin, estaba muriendo», comenzó. «Podría haberla dejado allí. Habría sido más fácil, más seguro, pero algo en mi corazón me dijo que no podía abandonar a una niña inocente. Ustedes me enseñaron que esa voz del corazón es sagrada, que debemos escucharla aunque nos traiga problemas». Hizo una pausa, mirando los rostros que la observaban con atención. «Los soldados vienen porque creen que soy una víctima. Creen que ustedes me tienen cautiva, que Nalien es una prisionera, pero ustedes y yo sabemos la verdad. Encontré mi hogar aquí, encontré una familia. Si puedo hacer que ellos entiendan eso, tal vez no haya necesidad de violencia». «And if they don't understand?» preguntó Nal Nish. «If they try to take you anyway?» Eloísa miró directamente a los ojos de la mujer que la había desafiado. «Entonces lucharemos, juntos, como familia». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni hostil, sino contemplativo. Eloísa podía casi sentir cómo el estado de ánimo del consejo cambiaba, cómo las dudas se transformaban lentamente en algo parecido a la resolución. Goyawe fue la primera en hablar. «The lost child was returned to us by this woman. The spirits work through her. We will stand with her». Uno por uno, los otros ancianos asintieron su acuerdo. Incluso Nal Nish, aunque claramente reacia, inclinó la cabeza en señal de aceptación. Los soldados llegaron al día siguiente, como una nube de polvo y metal que se aproximaba por el sendero principal del cañón. Eloísa los esperaba en una meseta elevada junto con Taku, Goyawe y otros líderes del clan. Había elegido vestirse con su ropa apache, una falda de cuero suave, una blusa decorada con cuentas y conchas, y mocasines que había aprendido a hacer con sus propias manos. El oficial al mando era un hombre joven con bigote rubio y ojos azules que parecían incómodos en el paisaje del desierto. Se acercó con la bandera blanca en alto, pero Eloísa notó que sus hombres mantenían las manos cerca de sus armas. «¿Es usted Eloísa Navarro?», preguntó en inglés, con un acento que sonaba a Massachusetts o Connecticut. «Sí, soy yo», respondió Eloísa también en inglés. «Soy el teniente William Hayes del 7º de Caballería. Hemos venido a rescatarla de sus captores y a recuperar a la niña india que se encuentra en su posesión». Eloísa sintió una mezcla de indignación y diversión ante la descripción del oficial. «No necesito ser rescatada, teniente. Y la niña no está en mi posesión, está con su familia». El teniente frunció el ceño, claramente confundido por la respuesta. «Señorita Navarro, entiendo que puede haber desarrollado simpatía por sus captores. Es un fenómeno conocido, pero debe entender que está en peligro. Esta gente son salvajes. Esta gente me salvó la vida», respondió Eloísa firmemente.
y me han tratado con más respeto y bondad del que jamás recibí en mi propia familia. La conversación continuó durante más de una hora, con el teniente Hayes tratando de convencer a Eloísa de que regresara con él y ella explicando pacientemente por qué no tenía ninguna intención de hacerlo. Taku tradujo para los ancianos y ocasionalmente intervenía para aclarar puntos culturales que el oficial no lograba entender. Finalmente, Hayes pareció darse cuenta de que no iba a lograr su objetivo con persuasión. «Señorita Navarro, tengo órdenes de traerla de vuelta con o sin su cooperación, y tengo órdenes de recuperar a todos los niños cautivos que encuentre». «Nalin no es una cautiva», dijo Eloísa, y por primera vez su voz se endureció. «Es una niña apache que vive con su propia gente. Es una menor bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Vendrá conmigo». Fue entonces cuando Goyawe se levantó de su asiento y habló en apache. Su voz, aunque quebrada por la edad, tenía una autoridad que hizo que todos guardaran silencio. Taku tradujo sus palabras. «My grandmother says that you speak of taking children from their families. She asks if this is the famous American justice that your government promises». El teniente Hayes se sonrojó, claramente incómodo. «Esto no es negociable. Tengo mis órdenes». Eloísa miró a los soldados que esperaban detrás de su oficial, 30 hombres armados que podrían masacrar a todo el clan si se desataba la violencia. Pero también vio algo más en sus rostros: incomodidad, confusión. Algunos incluso parecían avergonzados. Estos no eran los soldados endurecidos que había imaginado, sino jóvenes que probablemente preferían estar en cualquier otro lugar. «Teniente», dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escucharla, «propongo un compromiso». La propuesta de Eloísa era audaz en su simplicidad: que se organizara una audiencia formal donde pudiera explicar su situación no solo al teniente Hayes, sino a sus superiores. Si después de escuchar toda la verdad seguían insistiendo en separar a Nahlin de su familia apache, ella iría voluntariamente con los soldados. Pero si podía demostrar que la niña estaba mejor donde estaba, pedía que tanto ella como Nahlin fueran dejadas en paz. El teniente Hayes se mostró inicialmente reacio, pero la perspectiva de resolver el conflicto sin derramamiento de sangre lo convenció de enviar un mensaje a Fort Union solicitando instrucciones. La respuesta llegó 3 días después. El coronel Marcus Thompson vendría personalmente a presidir una audiencia informal. Durante esos días de espera, el campamento apache vivió en una tensión extraña. Los soldados habían establecido un campamento temporal a 1 milla de distancia, lo suficientemente cerca para mantener vigilancia, pero lo bastante lejos para evitar confrontaciones. Algunos de los guerreros más jóvenes querían atacar de noche, pero los ancianos prevalecieron con su sabiduría. «La violencia es fácil», le dijo Goyawe a Eloísa una noche. «La paz requiere coraje». El coronel Thompson resultó ser un hombre muy diferente a lo que Eloísa había esperado. Era alto y delgado, con cabello gris prematuro y ojos que sugerían que había visto demasiado en sus años de servicio en la frontera. Llegó acompañado de un intérprete oficial y un secretario que tomaba notas de todo. La audiencia se organizó en terreno neutral, una meseta plana entre el campamento apache y el militar. Se colocaron algunas rocas grandes como asientos y tanto el coronel como Goyawe se sentaron en lugares de honor. Eloísa se colocó en el centro, con Nahlin en brazos. «Señorita Navarro», comenzó el coronel Thompson, «se me ha informado que rechaza regresar a la civilización y que afirma que la menor india que porta está mejor con esta gente». «No es una afirmación, coronel, es un hecho», respondió Eloísa con calma. «Nahlin nació apache, su madre era apache, su familia está aquí.
Separar a una niña de su familia biológica para entregarla a extraños no es justicia, es crueldad. Pero usted misma la rescató del campamento atacado. ¿No sugiere eso que estaba en peligro entre su propia gente? Eloísa había anticipado esa pregunta. La rescaté del campo de batalla, coronel, del resultado de un ataque militar estadounidense. Si alguien puso en peligro a esta niña, fueron sus propios soldados. Un murmullo incómodo recorrió el grupo de oficiales. El coronel Thompson levantó una mano pidiendo silencio. Entiendo su punto, señorita, pero debe considerar las ventajas que la civilización podría ofrecer a la menor. Educación, medicina moderna, oportunidades que nunca tendría viviendo así. ¿Qué tipo de educación?, preguntó Eloísa. ¿La que me enseñó a odiar a la gente que ahora considero mi familia? ¿La que me hizo creer que solo había una manera correcta de vivir, de pensar, de amar? Se giró ligeramente para señalar hacia el campamento apache. Esta gente me ha enseñado más sobre la vida en 6 meses que 24 años de civilización. Me enseñaron que la tierra es sagrada, que cada criatura tiene su lugar, que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el compromiso. ¿Qué educación podría ser más valiosa que esa? El coronel Thompson se reclinó en su asiento de piedra, estudiando a Eloísa con nueva atención. ¿Y usted, genuinamente, prefiere esta vida a regresar con su propia familia? Mi familia me echó por salvar a esta niña, respondió Eloísa sin amargura. Aquí encontré gente que valora la compasión por encima del prejuicio. ¿Dónde cree usted que pertenezco? Fue entonces cuando Taku se levantó. El coronel Thompson le dirigió una mirada cautelosa, pero Taku habló en un inglés cuidadoso y claro. Colonel, I want to tell you about this woman. When she came to us, she was dying. We saved her because she saved one of ours. That is the Apache way. But we expected her to leave when she was strong again. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. She chose to stay. She learned our language, our customs. She works hard. She helps our elders. She protects our children. She is not prisoner. She is family. El secretario del coronel escribía furiosamente, tratando de capturar cada palabra. Thompson se dirigió al intérprete oficial. ¿Confirma la traducción? Sí, señor. Y debo agregar que he observado la interacción entre la señorita Navarro y el grupo Apache durante los últimos días. No hay evidencia de coerción o cautiverio. Nalin, que había estado durmiendo en los brazos de Eloísa, eligió ese momento para despertar. La niña miró alrededor con sus grandes ojos negros, tomando nota de todas las caras extrañas. Pero cuando vio a Taku, extendió sus bracitos hacia él con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Taku la tomó con la familiaridad de quien había hecho ese gesto miles de veces. Nalin se acurrucó contra su pecho y comenzó a balbucear en apache, claramente contándole algo muy importante en su idioma de bebé. «Esta es su familia», dijo Eloísa al coronel Thompson. «Míralos. ¿Ve usted algo que necesite ser rescatado?» El coronel observó la interacción entre Taku y Nalin durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz había perdido parte de su formalidad oficial. «Señorita Navarro, debo admitir que esta situación es inusual. En mis 20 años de servicio en la frontera, nunca me había encontrado con algo similar». Se levantó y comenzó a caminar lentamente, con las manos cruzadas detrás de la espalda. La política oficial del gobierno es la asimilación de los pueblos nativos. Creíamos que era por su propio bien, pero lo que veo aquí desafía muchas de nuestras suposiciones. Se detuvo frente a Eloísa. Si yo escribiera en mi reporte que una mujer blanca educada ha elegido voluntariamente vivir entre los apaches y que una niña apache está siendo criada apropiadamente por su propia gente, ¿estaría usted dispuesta a firmar una declaración formal confirmando esto? Eloísa sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz calmada.
Por supuesto, coronel. Y si en el futuro cambiara de opinión, ¿tendría usted la libertad de abandonar este campamento cuando quisiera? Taku respondió antes de que Eloísa pudiera hacerlo. She is free to go anytime, but we hope she chooses to stay. El coronel Thompson asintió lentamente. Muy bien, prepararemos la documentación apropiada, pero debo advertirle, señorita Navarro, que esta decisión es permanente en términos legales. Una vez que firme esos documentos, el gobierno de los Estados Unidos ya no tendrá responsabilidad por su bienestar. Entiendo perfectamente, respondió Eloísa, y acepto esas condiciones. La ceremonia de firma se realizó al atardecer, con las montañas Sangre de Cristo pintándose de púrpura y oro en el horizonte. Eloísa firmó 3 copias del documento, uno para el ejército, uno para ella y uno para los archivos tribales Apache. Después de que los soldados se marcharon, el campamento celebró con una fiesta que duró hasta altas horas de la madrugada. Había música de tambores y flautas, danzas tradicionales y más comida de la que Eloísa había visto en meses. Pero lo que más la emocionó fue la ceremonia sorpresa que Goyawe había preparado. La anciana se levantó cuando el fuego principal había disminuido hasta convertirse en brasas brillantes. Habló en apache durante varios minutos, y luego Taku tradujo para Eloísa. My grandmother says that you came to us as a stranger, but you leave this night as family. She names you Shije, which means daughter. And she declares that Nalin and any other orphaned children who come to us will be under your protection as mother of the motherless. Eloísa sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Era más de lo que había soñado, más de lo que se había atrevido a esperar. Cuando la celebración finalmente terminó y la gente comenzó a retirarse a sus wickiups, Taku se acercó a donde Eloísa estaba sentada, todavía procesando todo lo que había ocurrido. ¿No vas a descansar?, le preguntó en español, un idioma que había comenzado a usar cuando quería expresar algo especialmente personal. Todavía no puedo creer que sea real, respondió ella, que realmente pueda quedarme. Taku se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo en el aire fresco de la noche. Hay algo que quiero decirte, dijo en voz baja. Algo que he querido decir durante semanas. Eloísa se giró para mirarlo, y en la luz tenue del fuego que se extinguía, vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se saltara un latido. Cuando te vi por primera vez en el desierto, pensé que eras un espíritu, continuó él. Una visión enviada para devolver a Nalin a nosotros. Pero ahora sé que eres mucho más que eso. Extendió su mano y tocó suavemente la mejilla de Eloísa. Eres la mujer que me enseñó que el amor es más fuerte que el miedo, la que me mostró que las diferencias pueden ser puentes en lugar de muros. Eloísa sintió que todo el aire salía de sus pulmones. Durante meses había notado la manera en que Taku la miraba, la gentileza especial en su voz cuando hablaba con ella, pero había temido estar imaginando cosas. Taku, no tienes que responder ahora, dijo él, retirando la mano. Solo quería que supieras que cuando decidiste quedarte, no solo ganaste una familia, me ganaste a mí, si me quieres. Eloísa lo miró a los ojos, esos ojos negros como obsidiana que la habían intimidado la primera vez que los vio y que ahora le parecían los más hermosos del mundo. Te quiero, susurró. Creo que te he querido desde el momento en que fuiste tan gentil con Nalin en el desierto. Cuando se besaron bajo las estrellas del desierto de Nuevo México, Eloísa sintió que todo en su vida finalmente había encontrado su lugar correcto. Había venido a este lugar como una refugiada, huyendo del rechazo de su propia gente, pero ahora entendía que no había estado huyendo en absoluto, había estado viniendo a casa.
Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles, pero profundos al campamento. Eloísa se estableció oficialmente en el Wikiup de Takú después de una ceremonia de matrimonio apache que combinaba tradiciones antiguas con improvisaciones necesarias para su situación única. Se convirtió en la madre adoptiva oficial no solo de Naalin, sino de otros 3 niños órfanos que llegaron al campamento en los meses siguientes. Su reputación como mediadora entre los mundos blanco e indígena se extendió a otras tribus y ocasionalmente recibía visitas de oficiales gubernamentales que buscaban su consejo para resolver problemas diplomáticos complejos. Siempre los recibía con cortesía pero firmeza, dejando claro que su lealtad estaba completamente con su familia adoptiva. En las noches, cuando el trabajo del día había terminado y los niños estaban dormidos, Eloísa y Takú se sentaban fuera de su hogar a contemplar las estrellas que brillaban sobre el desierto con una claridad que nunca había visto en su vida anterior. Hablaban de planes para el futuro, de los niños que esperaban tener juntos, de la tierra que querían ver florecer bajo su cuidado. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?, le preguntó Takú una noche, mientras ella trenzaba su largo cabello negro con cuentas de turquesa. Eloísa consideró la pregunta seriamente antes de responder. Extraño algunas cosas pequeñas, el pan de mi hermana, las campanas de la iglesia los domingos por la mañana, pero no extraño a la persona que era antes. Esa mujer estaba perdida aunque no lo supiera. Se recostó contra el pecho de su esposo, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Aquí encontré quien se suponía que debía ser desde el principio. Naalin, que ya caminaba y hablaba en oraciones completas en apache, había desarrollado la costumbre de llamar a Eloísa Ama Shise, mi madre. Era un título que Eloísa llevaba con orgullo y responsabilidad a partes iguales, sabiendo que representaba no solo el amor entre ella y la niña, sino el puente que había construido entre 2 mundos que una vez parecían irreconciliables. En el año que siguió a su matrimonio, Eloísa dio a luz a una hija que tenía los ojos negros de su padre y la nariz respingada de su madre. La llamaron Itzel, que significaba estrella de la luna en apache, porque había nacido durante una noche en que la luna llena brillaba tan intensamente que había iluminado todo el cañón como si fuera día. El nacimiento de Itzel selló finalmente la aceptación total de Eloísa en la tribu. Incluso Naal Nish, que había sido su crítica más vocal, llegó a considerarla una hermana. Durante el parto, había sido Naal Nish quien había sostenido su mano y le había cantado canciones tradicionales para ayudarla con el dolor. «Ahora eres verdaderamente apache», le dijo la mujer después, mientras limpiaba a la recién nacida. «Tu sangre corre en las venas de nuestros hijos». Pero fue Goyahue quien le dio a Eloísa el regalo más preciado de todos, un nombre apache oficial. En una ceremonia especial realizada cuando Itzel cumplió su primer mes de vida, la anciana declaró que Eloísa se llamaría Tseyina-Ii, que significaba la que construye puentes sobre los cañones. «Porque eso es lo que has hecho», explicó la abuela. «Has construido un puente entre nuestros mundos que permite que el amor pase de un lado al otro». Ahora, mientras contempla a sus hijos jugar en la arena dorada del cañón, Naalin enseñando a la pequeña Itzel a hacer figuras con piedras de colores, mientras los otros niños adoptivos persiguen lagartijas entre los arbustos, Eloísa Navarro, ahora Tseyina-Ii, sabe que tomó la decisión correcta aquella mañana cuando encontró a una bebé abandonada entre los escombros de la guerra. No había rescatado solo a Naalin ese día, se había rescatado a sí misma. El desierto que una vez le había parecido hostil y vacío, ahora rebosaba de vida y posibilidad. Cada puesta de sol pintaba el cielo con colores que le recordaban que la belleza podía encontrarse en los lugares más inesperados.
Cada amanecer traía nuevas oportunidades de crecer, de aprender, de amar más profundamente. Y cuando Taku regresaba cada noche de cazar o comerciar, cuando la tomaba en sus brazos y le susurraba palabras de amor en apache mientras el fuego crepitaba en su hogar, Eloísa sabía con certeza absoluta que había encontrado exactamente donde pertenecía. No en la tierra de su nacimiento, sino en la tierra de su elección. No con la familia de su sangre, sino con la familia de su corazón. No como la mujer que había sido criada para ser, sino como la mujer que había elegido convertirse. En el vasto desierto del suroeste americano, una mujer mexicano-americana había encontrado su verdadero hogar entre el pueblo apache, y en el proceso había demostrado que el amor, la compasión y la valentía podían construir puentes donde antes solo había existido división. Su historia se convertiría en leyenda entre las tribus de la región, contada alrededor de fogatas durante generaciones. La historia de Tsei-na-yi, la mujer blanca que eligió ser apache, y que en esa elección encontró no solo una nueva vida, sino una nueva forma de ser humana.